Hola a todos y bienvenidos a una nueva sección de Hiperconexión. En esta serie que llamaremos Héroes o Villanos, nos adentraremos en los personajes más complejos de las series que tanto nos apasionan. Hoy arrancamos con uno de los más icónicos, Walter White, de la serie Breaking Bad. Y próximamente también analizaremos personajes como Ed Train de The Boys. Así que si te gustan los análisis de este tipo y los giros inesperados, confío en que este lugar es para ti. Sé que mi voz suena un poco rara, pero no es nada grave. Solo una pequeña gripe. Aquí seguimos grabando con toda. Además, quiero comentarles que estaré subiendo un episodio nuevo de esta serie todos los viernes, sin dejar de lado el contenido habitual del canal. Así que no olviden suscribirse, activar las notificaciones para que no se pierdan nada. Quiero dar un agradecimiento especial al talentoso Ocioso Bogotano. Él se ha hecho cargo de la edición de este video. Todo un crack. Así que no se olviden de seguirlo también porque su contenido es increíble. O en su defecto, también lo pueden contratar. Sin más dilación, esto es Hiperconexión. Bienvenidos. Walter White es uno de los personajes más complejos de la televisión moderna. Lo que comienza como una historia sobre un profesor de química común enfrentando una enfermedad terminal, se convierte rápidamente en un viaje oscuro hacia la codicia, el poder y la autodestrucción. Sin embargo, la verdadera pregunta es: ¿Walter White es un héroe trágico que solo buscaba salvar a su familia, o es un villano cuyo ego lo llevó a destruir lo que más amaba? Hoy exploraremos ambas perspectivas para desentrañar quién es realmente Heisenberg. Walter White, el hombre común, un héroe por necesidad. Cuando conocemos a Walter White, es difícil verlo como algo más que una víctima de sus circunstancias. Es un hombre común, subempleado, subvalorado y enfrentado a una muerte inminente debido al cáncer. La enfermedad se presenta como el catalizador de su transformación. Sin embargo, su verdadero punto de quiebre no es solo el diagnóstico, sino un hecho aparentemente ordinario: una salida con su cuñado Han. Lo que originalmente parece ser una experiencia fuera de su zona de confort acompañando a Han en una redada antidrogas, se convierte en algo más. Para Walter, esa salida no solo representa un vistazo al mundo criminal, sino que también le abre los ojos a las oportunidades que ese mundo oscuro le ofrece. Al ver a su cuñado manejar la situación con autoridad, un nuevo tipo de pensamiento comienza a formarse en Walter. Él no es necesariamente el que tiene que ensuciarse las manos de manera pública, pensó. Es entonces cuando por casualidad se cruza con Jesse Pinkman, un exalumno suyo y pequeño traficante que escapó por poco de la redada. Walter, ahora con un conocimiento más claro de los jugadores en este mundo, comienza a identificar a Jesse como el socio perfecto. No solo porque Jesse tiene experiencia en el negocio, sino porque es alguien que, a diferencia de Walter, ya está acostumbrado a moverse en la sombra y ensuciarse las manos. Jesse se convierte en una extensión de lo que Walter no puede permitirse hacer a plena vista. Alguien que puede tomar los riesgos mientras él opera desde una posición más segura. Es en este punto donde muchos podrían ver a Walter como un héroe trágico. Alguien que ahora, aunque moral y socialmente errada, se le presenta al fin de cuentas una oportunidad. Y es cuando podemos ver a un hombre que está dispuesto a arriesgar su vida, su moral y su bienestar para proteger a su familia. Su meta inicial es de hecho altruista, y al principio sus actos parecen justificados por la desesperación.
Al igual que muchos héroes clásicos, Walter comienza su viaje con buenas intenciones, lo que nos lleva a empatizar con él y sus dilemas. Sin embargo, conforme avanza la serie, comenzamos a ver la verdadera naturaleza de Walter. Él no solo busca proveer a su familia, sino que también empieza a disfrutar el poder que su nueva vida le proporciona. Es aquí cuando el personaje de Heisenberg emerge y con él un lado oscuro que Walter había reprimido durante muchos años. Heisenberg no es solo un alias, sino una manifestación del ego de Walter, de su deseo de ser reconocido y de no sentirse inferior. En lugar de detenerse una vez que logra reunir el dinero necesario, Walter sigue adelante, no porque tenga que hacerlo, sino porque no puede dejar de hacerlo. El poder y el control se vuelve su verdadero objetivo. Walter es alguien que, aunque ya tiene el futuro de varias generaciones de su familia asegurada, no deja el negocio y no lo hace porque simplemente su ego no se lo permite. Es como si estuviera ciego y se le hubiera olvidado el por qué hizo todo lo que hasta ese punto había hecho. Él no parará hasta que el mundo sepa su nombre. Y es allí cuando surge la pregunta: ¿en qué momento dejó de ser un héroe trágico y se convirtió en el villano de su propia historia? Una de las escenas más impactantes que revela el cambio de Walter ocurre cuando permite que Jane, la novia de Jesse, muera por una sobredosis. Este momento es particularmente divisivo entre los fans. Algunos ven este acto como un intento de salvar a Jesse, su joven y problemático socio, de una vida de autodestrucción, mientras que otros lo interpretan como un acto de crueldad calculada para proteger su imperio de drogas. Este punto en la narrativa de Walter White no solo destaca su transformación, sino también subraya el conflicto interno que atraviesa. Inicialmente, Walter comienza su viaje con la idea de asegurar el bienestar de su familia, pero aquí es donde sus decisiones empiezan a revelarse bajo una nueva luz. La permisividad hacia la muerte de Jane es más que un acto de abandono, es una declaración de que sus motivaciones han cambiado radicalmente. Sus actos ya no están guiados por el altruismo desinteresado, sino por una mezcla de egoísmo y una creciente adicción al poder. Además, este momento marca un giro crucial en la moralidad de Walter. Lo que antes era una serie de decisiones desesperadas, impulsadas por la necesidad de proteger a su familia, ahora se han transformado en una serie de movimientos estratégicos para consolidar su dominio y eliminar amenazas a su reinado. La figura de héroe trágico que lucha por el bienestar de los que ama se desvanece para dar paso a un villano que no duda en sacrificar la vida de los demás por su propio beneficio y control. El acto de permitir que Jane muera también sirve como una metáfora del cambio más amplio que ha ocurrido en Walter. Su capacidad para racionalizar este acto despiadado refleja cómo su ética personal ha sido corrompida por la ambición y el poder. Ya no es el profesor de química enfrentando una crisis de vida o muerte. Es ahora el despiadado Heisenberg, capo de la droga, que está dispuesto a sacrificarlo todo para mantener su creciente imperio. Este momento crucial pone de relieve la complejidad de su personaje y la fina línea entre la salvación y la destrucción. El Walter White que comenzó su viaje con buenas intenciones se ha transformado en alguien completamente diferente, dejando atrás el héroe trágico para emerger como el villano cuya moralidad ha sido irrevocablemente distorsionada por el poder.
Conforme Heisenberg se convierte en una figura dominante, vemos a Walter tomar decisiones cada vez más frías y calculadas, desde ordenar la muerte de competidores hasta manipular a Jesse y cometer actos de violencia brutales. Walter ya no es el hombre que conocimos al principio de la serie. Se ha transformado completamente en el villano de su propia historia, y lo más trágico es que parece estar consciente de ello. Sin embargo, lo más fascinante de su transformación no es solo la violencia o el control que ejerce, sino la forma en que racionaliza cada una de sus acciones. Walter constantemente encuentra forma de justificar lo que hace, presentándose a sí mismo como el único capaz de resolver los problemas que él mismo ha creado. Esta mentalidad de el fin justifica los medios se convierte en un motor que lo lleva a tomar decisiones cada vez más extremas, alejándose progresivamente de quienes lo rodean. Mientras su carrera criminal avanza, se puede percibir cómo su identidad como Heisenberg no solo representa un escape de su vida interior, sino también un reflejo de sus deseos más oscuros y reprimidos. Además, uno de los aspectos más inquietantes de la transformación de Walter es cuando comienza a disfrutar el poder que acumula. Heisenberg no es solo una fachada o un alias, es la manifestación de un lado de Walter que ha estado latente durante años. Este lado de él, alimentado por el ego, así como por la ambición, se regodea en las victorias sobre sus enemigos, en la sensación de ser invencible. La moralidad que antes lo limitaba y que al principio trató de mantener intacta, queda enterrada bajo una creciente obsesión por el poder y el control. Es así como en el final de la serie Walter admite que lo que hizo, lo hizo por sí mismo, no por su familia. Esta revelación es el momento en que finalmente hasta el más incrédulo tuvo que admitir que desde hace mucho tiempo Walter dejó de ser un héroe y se convirtió en un monstruo, impulsado por el poder y el orgullo. No obstante, esta admisión también refleja una verdad universal sobre el poder. Una vez que alguien lo saborea, es difícil de dejarlo ir, sin importar las consecuencias que esto traiga para quienes más amas. A pesar de su descenso en la villanía, hay quienes argumentan que Walter obtiene una especie de redención al final de Breaking Bad. En su último acto, Walter salva a Jesse de la esclavitud y se enfrenta a sus enemigos, sacrificando su vida en el proceso. Este acto de autodestrucción para algunos lo convierte nuevamente en un héroe, o al menos en alguien que trata de enmendar el daño que ha causado. Sin embargo, la redención de Walter está llena de matices. Aunque su último acto puede parecer altruista a simple vista, es importante recordar que gran parte del sufrimiento de Jesse fue consecuencia directa de las decisiones de Walter. Al salvar a Jesse, ¿estaba Walter realmente buscando redención o simplemente liberando a alguien cuya vida había destrozado? Es un dilema que refleja el núcleo de la ambigüedad moral de Walter a lo largo de Breaking Bad. Además, el acto final de Walter no solo tiene que ver con su relación con Jesse, sino también con su propio legado. A lo largo de la serie, vemos cómo Walter está obsesionado con ser recordado, con dejar una marca, no solo en su familia, sino también en el mundo, enfrentarse a sus enemigos y cerrar cuentas pendientes también podría verse como su último intento de controlar la narrativa de su vida, asegurándose de que incluso en la muerte sea él quien determine cómo termina su historia. En este sentido, la redención que parece buscar podría estar más relacionada con su orgullo que con un verdadero arrepentimiento. El hecho de que Walter elija morir en sus propios términos también introduce otra capa de complejidad. No se trata solo de sacrificarse por Jesse o enfrentar a sus enemigos. Se trata de mantener el control hasta el final. Heisenberg siempre ha buscado dominar su entorno y su decisión de morir al completar su misión final
podría fácilmente interpretarse como el último acto de una vida marcada por la obsesión con el poder. Esto hace que su redención sea, al igual que todo en la vida de Walter, ambigua. Ahora nos preguntamos, ¿lo hizo por Jesse? ¿O lo hizo porque sabía que su tiempo se estaba acabando y quería morir en sus propios términos? ¿Es un acto de heroísmo o una última muestra de egoísmo? Estas preguntas la serie las deja abiertas, permitiendo que nosotros decidamos si Walter White en su último aliento fue un héroe o simplemente estaba cerrando su ciclo como el villano que siempre fue. La transformación de Walter White es una de las más fascinantes de la televisión precisamente porque nos deja con preguntas difíciles. ¿Fue alguna vez un héroe? ¿O su camino hacia la oscuridad fue inevitable desde el principio? Bien, desde el primer momento en que decidió fabricar metanfetamina, lo que parecía una elección motivada por el amor a su familia, simplemente vimos cómo se transformó en algo mucho más siniestro. A medida que avanza la historia, Walter se vio atrapado en una espiral de poder, así como de orgullo y autodestrucción. El hombre que una vez conocimos dejó de existir para dar paso al capo de la droga, Heisenberg. Lo que está claro es que Walter White es un personaje trágico, alguien que comenzó con buenas intenciones pero se perdió a sí mismo en el proceso. Su historia es un recordatorio de cómo el poder puede corromper incluso a los más comunes entre nosotros. En su caso, la búsqueda del control sobre su vida y el legado lo llevó a tomar decisiones cada vez más cuestionables, afectando a quienes lo rodeaban de maneras irreparables. Walter no es el único que sufre con sus decisiones. Su familia, amigos, así como también su socio Jesse, cargan con las consecuencias de su caída. Entonces, al final, ¿es Walter White un héroe o un villano? Quizás la respuesta es que es ambos. Como A-Train en The Boys, Walter habita en esa ambigüedad moral donde las líneas entre lo bueno y lo malo se difuminan. Ambos personajes representan algo más grande, como las decisiones y las circunstancias pueden moldear a alguien, llevándolo a hacer cosas que ellos mismos jamás habrían imaginado, tanto en él como en los que lo rodean. Pero la historia de Trey es otro asunto. De hecho, pronto en este canal exploraremos a fondo su viaje y descubriremos cómo sus decisiones lo han llevado por un camino similar al de Walter, lleno de poder, sacrificio y tragedia. Ambos nos enseñan que los villanos no nacen, se forjan a través de sus decisiones, de las oportunidades que toman o dejan pasar. Así que en ese capítulo nos sumergiremos en la dualidad de A-Train, un personaje como Walter desafía lo que entendemos por heroísmo y maldad. Y bueno, con esto llegamos al final, no sin antes decir que en el mundo de Breaking Bad, el heroísmo y la villanía son dos caras de la misma moneda. Walter White caminó esa delgada línea y al final pagó el precio por ello. Pero, como todo en su vida, la respuesta a si fue héroe o villano no está en los hechos, sino en la perspectiva con la que lo miramos. Yo soy Hiperconexión. Nos vemos en la próxima. Chao.